A veces parece que el estudio de la armonía es algo misterioso. Solo algunos pocos tienen acceso cuando van a la universidad o al conservatorio, está lleno de reglas y prohibiciones. Pero ¿qué tal si abordamos este estudio desde su base más elemental, basados en el sentido común y la lógica, de manera que luego podamos continuar hacia temas más avanzados? En este video vamos a trabajar en esa base elemental. Vamos a hablar sobre dos conceptos esenciales de la conducción de voces y dos formas en que podemos conectar acordes. El estudio de la armonía es el estudio de la conexión de los acordes. A mí en lo personal me gusta aprender procedimientos, pero me gusta aún más aprender formas de pensar. Y el primer cambio que tenemos que hacer para estudiar armonía es dejar de pensar en los acordes como entidades únicas. Por ejemplo, normalmente vamos a pensar que esto es do mayor y que esto es sol mayor y que esto es fa mayor y lo vemos como una posición, como un acorde completo. Lo primero que tenemos que hacer cuando estudiamos armonía es abandonar esa forma de pensar y tenemos que pasarnos a una forma de pensamiento que lo que hace es considerar el acorde como una mezcla de voces. Esto es algo que ya mencioné en el video anterior, pero que hoy por supuesto vamos a retomar, y es esta idea de que tenemos diferentes voces. Por ejemplo, si tenemos este acorde de do mayor básico, ahora no vamos a pensar solamente como una posición fija, sino que vamos a notar que este acorde está formado por 4 notas y cada una de esas notas la vamos a considerar como una voz independiente. Normalmente hablamos de voces de soprano, contralto o alto, tenor y bajo. Y aquí vamos a empezar a trabajar con el concepto de conducción de voces, que es la forma en que las voces se conducen de un acorde al siguiente. El pensamiento es totalmente horizontal y no vertical. Vamos a la pizarra y les voy a explicar los dos conceptos esenciales de la conducción de voces. La conducción de voces se trabaja así. Supongamos que queremos enlazar un acorde de do mayor con un acorde de fa mayor. Si estamos en do mayor, esto sería el primer grado con el cuarto grado. El acorde de do mayor está formado con las notas do, mi y sol. Y el acorde de fa por las notas fa, la y do. Siguiendo lo que aprendimos en el video de inversiones, disposiciones y duplicaciones que les voy a dejar por acá, por si no lo han visto, vamos a armar este acorde de do mayor en disposición cerrada con 4 voces. Do, mi, sol, do, que es esta posición básica de do mayor. Pero ojo, no estamos tocando todas las cuerdas, estoy tocando únicamente las notas que escribí. Y ahora el objetivo es conectar este acorde de do con un acorde de fa mayor de la manera más suave. Y para eso vamos a ver los dos conceptos esenciales de la conducción de voces. El concepto número 1 en la conducción de voces es cuando estamos conectando dos acordes y hay alguna nota en común entre estos dos acordes, esa nota debe mantenerse. En nuestro ejemplo, el acorde de do mayor y el acorde de fa mayor tienen una nota en común, que es este do. Entonces, el primer concepto nos dice que esta nota la vamos a mantener entre los dos acordes. Ahora entonces empezamos a conectar este acorde de do con un acorde de fa, y lo que tenemos que pensar es cómo se va a mover cada una de estas voces. En este ejemplo vamos a trabajar en posición fundamental, por lo tanto este do, que es el bajo, se va a tener que mover hacia un fa, que es la raíz del acorde de fa mayor. Y ahora aplicando el primer concepto de la nota común que se mantiene, este do sería una nota común que está entre el acorde de do y en el acorde de fa, por lo tanto se va a mantener. Y para poder concluir este enlace, ahora tenemos que aplicar el concepto número 2 de la conducción de voces. Y este concepto es que las voces se mueven por el camino más corto. O sea, siempre vamos a tratar de mover estas voces a la nota más cercana del siguiente acorde. En este caso, que nos quedan dos notas por conectar, que son el sol y el mi, las notas más cercanas del acorde de fa al que podemos movernos es el mi, que va a ir al fa, y el sol, que va a ir al la.
Este es un enlace ideal desde el punto de vista de la armonía porque estamos usando sus conceptos más esenciales. Aunque toquemos estos acordes en posiciones tradicionales, no estoy tocando todas las notas del fa mayor ni todas las notas del do. Estoy tocando las notas específicas que conecté. Y así es como suena esta conducción de voces. Hagamos otro ejemplo acá, un do mayor, en este caso con una mayor distancia entre el bajo y el tenor, y vamos a seguir exactamente el mismo principio. Entonces tenemos las notas do, sol, do, mi, y ahora vamos a pasar a un acorde de fa mayor. El bajo siempre viene al fa porque estamos en posición fundamental. El do, que es la nota común, se mantiene y volvemos otra vez a mover las notas que quedan por el camino más corto. Es exactamente igual que el anterior, solo que ahora lo que tenía la voz del tenor se pasó para la soprano, que es este mi y fa, que suena así. El primer ejemplo suena. Y el segundo se escucha diferente. Estamos igual tocando estos dos acordes, pero ahora con las notas superiores. Este es el segundo ejemplo. Y el primero era. Hasta aquí hemos visto los dos conceptos esenciales de la conducción de voces, pero también con esto vimos ya el primer tipo de conexión de acordes. Este primer tipo de conexión se llama conexión por movimiento oblicuo. Este es un concepto que ya hablamos en el video de la semana pasada y lo hemos visto en el contexto de dos voces. Sin embargo, también se puede aplicar en estos ejemplos donde tenemos cuatro voces, pero igual tenemos una voz que se mantiene y las otras que se mueven. El otro tipo de conexión, además de la conexión por movimiento oblicuo, se llama conexión por movimiento contrario. Si ahora queremos unir el acorde de do mayor con fa mayor por movimiento contrario, esto funciona así. En este caso, movemos entonces el do con un movimiento ascendente hacia el fa y todas las otras voces hacen movimiento contrario descendente a la nota más cercana del acorde. Es importante decir que en el estudio de la armonía, la voz del bajo es la que siempre se tiende a ver un poco más independiente y las voces superiores se ven como un bloque compacto. Por eso aquí estamos contrastando el movimiento ascendente del bajo contra el movimiento descendente de las tres voces superiores. Eso quiere decir que el sol ahora baja al fa, el do baja al la y el mi baja al do. O sea, nos movemos a las notas más cercanas del acorde, pero en movimiento contrario con el bajo y no estamos usando el concepto de mantener nota común. Esto suena así. Todos estos ejemplos eran de conexión primer grado con cuarto grado. Ahora voy a hacer un ejemplo de conexión de primero con quinto grado y también de cuarto con quinto grado. Y voy a terminar con una conexión primero, cuarto, quinto, primero desde el punto de vista de los conceptos que estamos trabajando en este video. Y algo muy importante de entender es que estos principios sí, son correctos, son importantes, siempre se aprenden al inicio de la armonía, pero la armonía es un arte, la música es un arte que ha evolucionado a lo largo de la historia y no podemos pretender que con estos conceptos que vemos hoy se va a explicar absolutamente todo. Tenemos que saber que existen muchísimos lenguajes, diferentes estilos, diferentes músicas y la historia ha ido simplemente avanzando, avanzando y avanzando. Pero en mi opinión, cuando uno sabe lo más elemental, puede entender con mayor facilidad las cosas más avanzadas. Vamos a hacer una conexión por movimiento oblicuo entre primer y quinto grado. O sea, vamos a mantener la nota común y mover las otras voces por el camino más cercano. El do, por supuesto que tiene que bajar al sol porque estamos en estado fundamental. La nota común es el sol que se mantiene y las notas superiores se moverían por el camino más cercano, que en este caso es moviendo el do al si y el mi hacia el re.
Y veamos ahora un enlace de cuarto a quinto grado por movimiento contrario. Vamos a usar esta disposición de Fa mayor. Y aquí es importante notar que los acordes de Fa mayor y de Sol mayor no tienen notas en común. Aquí todas las notas se van a mover y lo que vamos a usar es un movimiento contrario. El bajo va a subir y todas las demás voces van a bajar. El La que baja al Sol, el Do al Si y el Fa que tendría que venir hasta el Re. Vamos a hacer ahora una conexión 1, 4, 5, 1. Empecemos con el Do en disposición cerrada. Para pasar al Fa, entonces vamos a hacer un movimiento oblicuo. Ahora vamos a movernos al acorde de quinto grado y de Fa a Sol vamos a usar una conexión por movimiento contrario, que es el ejemplo que acabamos de hacer. Y por último, terminamos en una conexión con movimiento oblicuo al primer grado de Do mayor. ¿Qué les parece? ¿Esto es algo que ya conocían o es totalmente nuevo? ¿Les quedó claro o más bien los confundí? No duden en escribirme si quieren comentar algo también o agregar o corregir algo que yo explico que ustedes lo piensan de otra forma. En estos temas siempre hay diferentes visiones y eso es muy bonito de aprender. En este video estuve hablando sobre disposiciones abiertas y cerradas. Si no saben qué significa eso, pueden ver este video donde explico sobre duplicaciones, inversiones y disposiciones de los acordes. Que tengan una buena semana, una buena práctica y nos vemos en este video. Hasta luego.